estamos? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La actualización de las normativas vigentes, sobre todo para hacer frente a delitos que están vinculados a la tecnología y al uso de nuevas herramientas, son parte del trabajo también legislativo de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de un proyecto que apunta a solucionar o a revertir una problemática vinculada a los denominados inhibidores de señal. Vamos a conversar acerca de ese tema con los diputados Juan Irarrázaval y Jaime Mulet. Pero antes, como es habitual, como es costumbre, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. Impedir el uso de inhibidores de señal que faciliten el registro de delitos es el objetivo del proyecto despachado por la Sala de la Cámara. La iniciativa prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones. La idea es dificultar el uso de la tecnología en la comisión de delitos por parte de bandas de crimen organizado en nuestro país, principalmente en robos de transporte de carga. Ello porque hoy los inhibidores de señal o jammer se usan con el fin de interferir una señal telefónica, wifi, GPS o botones de pánico, entre otros, mediante la emisión de ondas de radio para bloquear o emitir señales falsas que interfieren las legítimas. Entre otros aspectos, la norma establece penas de hasta 3 años a quien fabrique y comercialice estos instrumentos, fijando además una multa de 50 a 100 UTM y el decomiso de los equipos. Además, fija una pena más severa de 5 años y 1 día a 10 años y multas de 100 a 5.000 UTM a quienes interrumpan señales de aeronaves o torres de control de tráfico aéreo, así como de redes o servicios de telecomunicaciones, de servicios esenciales o de especial relevancia para el orden y seguridad pública. Pese a la transversalidad que genera el proyecto, hay aspectos del mismo que generan controversia por temas como la gradualidad de las penas y el eventual perjuicio para empresas o entidades que requieren de la aplicación de estos aparatos. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto aprobado por la Sala. Vamos a conversar acerca de ello con el diputado Juan Irarrázaval, que gentilmente nos acompaña. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa porque el respaldo a la idea central, la idea matriz de esta norma fue transversal, no hay reparos. De hecho, prácticamente podríamos decir que existe un consenso de que es necesario avanzar en este tipo de tecnologías para hacer frente a problemas que están siendo cada vez más cotidianos. Bueno, y no cada vez más, sino que hace mucho tiempo, ya en 2018 la Policía de Investigaciones decía que el 90% de los robos de camiones en base a crimen organizado, ¿cierto?, utilizaban inhibidores de señal. Entonces hay un problema de larga data que no ha sido enfrentado, digamos, por la legislatura y que ahora efectivamente estamos tratando de hacer frente. Y efectivamente también hay un apoyo transversal. Yo mismo voté a favor del proyecto como estaba, hay que hacerle varias observaciones en las que podemos ahondar, ¿cierto? Pero con tal de darle celeridad, nosotros lo aprobamos también en la comisión con un apoyo transversal. Claro, porque de una u otra forma es parte de esta agenda de seguridad, digamos, 2.0, que podríamos llamar, la que se ha instalado ahora acá en el Parlamento, tanto con las iniciativas del Ejecutivo, con las mociones parlamentarias, que forman parte de un todo, de un conjunto en el que se está avanzando. Sí, lo que pasa es que el contexto, a ver, las legislaturas, como las constituciones, siempre son hijas de su tiempo, y hoy día el problema es la seguridad, y obviamente que lo que tenemos todos en la piel, incluso como parlamentarios cuando vamos a terreno, es el tema de la seguridad, y son cosas que van saliendo, como en su momento podría haber sido, no sé, por la sequía. El tema de la sequía produce muchos proyectos de ley para solucionarlo. Bueno, hoy día la urgencia social, y que está en boca de todos, evidentemente que es la seguridad, y en eso hay proyectos como este que no está, bueno, pasó por la Comisión de Seguridad, pero se tramitó en la comisión que estoy yo, que es Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Ahora, quería ir justamente a ese tema, a lo que significa la necesidad de tramitar muchos de los proyectos en base a las demandas ciudadanas o a los tiempos, como usted bien lo mencionaba. Estamos enmarcados en esta agenda de seguridad y en particular la votación o la conversación hoy es en base a este proyecto. Pero hubo aspectos que fueron cuestionados en la discusión del mismo, ya sea por la penalidad que se establece para ciertos tipos penales o por algunas restricciones en las que se podría caer con esta norma que podrían afectar a empresas privadas.
En ese plan, usted fue también bastante crítico en su discusión. A ver, claro, efectivamente el proyecto es necesario, pero hay que hacerlo bien. Nosotros teníamos algunas apreciaciones, por ejemplo, en el tema de la libertad económica, porque, por ejemplo, el proyecto como salió de sala al Senado, terminaría, si es que queda igual, limitando, por ejemplo, la importación, la exportación, etcétera, y al fin y al cabo, cuando se requiera, porque es una prohibición, digamos, no es total, ¿ah? Porque obviamente, por ejemplo, hoy día, ahora mismo estamos viendo el tema de la disposición de inhibidores de señal en las cárceles, y esos inhibidores de señal tienen que ser comprados, adquiridos, etcétera, instalados. Bueno, por lo mismo hay un permiso especial para ponerlo. Pero como está el proyecto hoy día, por ejemplo, esos inhibidores para las cárceles, por ejemplo, solamente iban a poder ser importados, no iban a poder ser producidos en Chile, por un problema en la técnica legislativa que se procuró. Esto se le hizo observar al subsecretario de Telecomunicaciones en comisión y encontró toda la razón. Ahora, eso mismo hizo que la discusión fuera hacia cómo iba a ser esta autorización para las excepciones para poder usar los inhibidores en las cárceles, en distintos lugares, para las policías, para investigación, etcétera. Y es ahí donde el Ejecutivo había adquirido un compromiso de desarrollar porque yo presenté una indicación, pero claro, era inadmisible porque esta autorización la tiene que dar el Ejecutivo, el Estado. ¿Y quién la da? Si es el Ministerio del Interior, si es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, incluso si es el Ministerio de Defensa. Eso es algo que estaba hasta el día de la votación en discusión. Y es por eso que nosotros, por lo menos en mi bancada, nos abstuvimos, porque creemos en el proyecto, lo aprobamos en comisión, pero no llegó a tiempo la directriz de hacia dónde iba a ir la indicación del Ejecutivo. Hay un segundo aspecto en ese sentido, diputado, y que dice relación con ciertas empresas privadas o estratégicas que de una u otra forma requieren la utilización de estos bloqueos de señal o habilitación temporal de estos dispositivos. Eso también es un tema que ustedes cuestionaron por el eventual perjuicio que habría justamente para estas entidades que no son estatales. Claro, evidentemente hay uno de los aspectos que no fueron considerados precisamente son los estamentos privados, centros de datos, bancos, etcétera, y son parte de la infraestructura crítica por lo demás. Entonces, es necesario que sean considerados para que ellos puedan presentar una solicitud de uso. No necesariamente tienen que dar la vuelta por la policía, etcétera, porque es engorroso, sino que ellos mismos, siendo esto un tema regulatorio que tiene que ser bien determinado, digamos, puedan presentar esa solicitud, pero todavía no se sabe a quién. En el fondo, aquí habían tres problemas. ¿Quién da la autorización? ¿Hacia quién puede dar esa autorización? Porque ya está claro que, por ejemplo, las cárceles, las policías, incluso las embajadas, se estaba discutiendo también, podían usarlas o no. Y el otro, es claro, ¿cómo se va a cerrar? En ese sentido, diputado, y usted lo mencionaba un par de minutos atrás, hubo lentitud un poco del Ejecutivo para quizá, ya sea definir estos puntos o bien para presentar esas indicaciones a tiempo para garantizar que el tema se va a hacer como se ha dicho, que en la letra va a quedar el compromiso hecho. Mire, para haber presentado cómo iba a ser porque la indicación la tienen que presentar en el Senado. El compromiso por nosotros era mostrar la directriz de cómo iba a ser esta autorización, porque en un primer momento, porque esto estuvo en 2 semanas en tabla. La primera semana, cuando nosotros preguntamos si lo teníamos que votar, nos dijeron que iba a ser entre la Subsecretaría e Interior. La segunda semana nos dijeron que iba a ser también con Defensa. Entonces, no ha habido claridad efectivamente del Ejecutivo, pero siendo justo, también creo que en la comisión a veces estas cuestiones pasan un poco rápido, y porque estamos efectivamente con muchos proyectos de ley y viendo tanto que mucho abarca, poco aprieta, y uno de repente no se puede detener tanto en los detalles. Y efectivamente ahí vamos salvando sobre la marcha muchas cosas. Ahora, diputado, ya para cerrar, este proyecto está enmarcado también de una u otra forma en temas de orden tecnológico, evolución justamente de las tecnologías y el uso de nuevas herramientas, en este caso para hacer frente a la criminalidad. Allí estamos atrasados en materia de legislación. Esto es solo un ejemplo que nos estamos poniendo al día, pero tenemos mucho que avanzar para poder hacer frente a
situaciones como las que estamos viviendo Sí, día a día? allí hay dos cosas. Una es que la tecnología siempre va a ir más rápido que la ley. Y es bueno que así sea, porque si el avance tecnológico dependiera de la ley, no habría tecnología prácticamente. Claro, podemos mejorar los tiempos legislativos, evidentemente. Cuesta, porque son muchos los desafíos. Y hoy día también hay una discusión del Estado de Derecho, de la fragmentación del Congreso, lo que cuesta ponerse de acuerdo, o sea, hay muchas cosas, elementos. Pero por otro lado, también estamos ante una especie de explosión de crimen organizado, que es uno de los desafíos por los que estamos efectivamente enfrentando con este tipo de proyectos de ley, que no vienen a solucionar el tema, pero sí van a dar herramientas para ir enfrentándolo. Esta situación no tiene precedente en la historia, entonces también uno puede mirar hacia el lado países vecinos que han tenido este tipo de problemas y cómo lo han enfrentado, pero la realidad de Chile es distinta y bueno, estamos haciéndole frente con todo lo que podemos. Diputado Juan Irarrázaval, le agradecemos de haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Bueno. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, nosotros los seguimos revisando. Quédese en nuestra sintonía. Y seguimos aquí en Puntos de Vista. Vamos a continuar conversando acerca de este tema con el diputado Jaime Mulet, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a usted. Diputado, analicemos esta normativa porque desde el punto de vista de la generalidad de la idea matriz hubo amplio consenso, transversal apoyo respecto de que es necesario avanzar en una situación que va de la mano también con los cambios tecnológicos. Bueno, efectivamente, la delincuencia es cada vez más tecnológica y más compleja. No es solamente el asalto en la calle, el robo, sino que también, y también lo es eso, digamos, pero también utiliza tecnología. Y la delincuencia también utiliza algo que es lo que prohíbe, entre otras cosas, este proyecto de ley, que es la inhibición de señales que están en el espectro radiofónico, ¿cierto? Señales de radio, señales de teléfono, hay múltiples señales. ¿Por qué la utilizan la delincuencia? Porque muchas veces, por ejemplo, algo tan simple que me pasó a mí una vez, y le cuento como anécdota, me estacioné camino a Valparaíso en una estación de servicio, entré, puse el seguro, yo estaba convencido que había puesto el seguro, me salí del auto, lo puse así de 2 o 3 metros del auto y me fui a una farmacia que hay ahí en una bomba de bencina y necesitaba comprar un remedio. Y vuelvo y después me habían robado el maletín del auto, el bolso, todo. ¿Por qué? Porque hay, y después me dijeron los mismos asistentes de esa bomba de bencina, ¿cierto?, que se instalan al lado con inhibidores de señales y tú crees que le pusiste el seguro, pero inhiben la señal del aparato, ¿cierto? Y el auto quedó sin seguro y me robaron todo. Y eso pasa, eso es simple, eso lo hacen habitualmente. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar tú te puedes comprar un inhibidor de señal con distintas frecuencias. Hay algunos que inhiben toda la frecuencia, que son más caros, otros inhiben alguna frecuencia. Y lo otro que pasa, por ejemplo, que es muy común, cometen un delito en determinado lugar, cuando están concertados para eso, delitos más graves, llega la policía y le inhiben a la policía las señales, de tal manera que la policía no se puede comunicar con la base, pedir refuerzo. Le pongo esos 2 ejemplos. Se utiliza mucho, perdón, diputado, también para materializar robos a los camiones en las carreteras. Exactamente, porque tienen la señal, los camiones tienen el GPS, saben la ubicación o pueden llamar por teléfono, lo mismo, inhiben, van, roban e inhiben la señal, entonces la persona queda incomunicada, ¿cierto?, la víctima del delito. Por eso que es un proyecto que tuvo mucho respaldo y lo presentó en la comisión el subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario Monsalve, entiendo que también estuvo, y sobre todo después en la tramitación el subsecretario de Telecomunicaciones. Y la verdad es que nos pareció bien, le dimos todo el respaldo, incluso en la comisión surgieron motivaciones y algunas indicaciones para subir las penas, hacerlas más graves, que se acogieron, y creo que es un proyecto que en ese sentido va por el camino correcto. Ese fue uno de los aspectos justamente que tuvo cierto debate en sala respecto a que quizás las penalidades, claro, el hecho de el subirlas puede ser un tema que podría llegar a desincentivar quizás la comisión del delito, es un tema que a mucha gente le pudiera parecer positivo, pero se entra al debate de si hay que subir las penas para todos los delitos debieran tener pena de cárcel, porque ahí se entra otra arista respecto de hasta dónde tenemos capacidad para tener a la gente en las cárceles. Mire, claro, se cae en el populismo penal, que se dice, y subamos las penas como que se van a acabar los delitos. No, la lógica de las penas tiene una proporcionalidad,
¿cierto? Las penas más altas son las que atentan, depende del valor que se transgrede. El derecho a la vida, que es el valor principal que hay, bueno, ese es la pena máxima. Después, bueno, la propiedad no es tan importante como la vida, pero obviamente el que altera ese derecho, ¿cierto? Y quita la propiedad, roba, en fin. La integridad física, las lesiones, hay proporcionalidad. De repente eso no lo saben algunos parlamentarios, ponen indicaciones de poco menos que aplicarle la pena de muerte a alguien que, no sé, que se roba una gallina. Lo digo un poquito eufemísticamente. Eso tiene una lógica jurídica, profesional. Pero hay que dar señales. A mí me gustan mucho las sanciones económicas. Me gustan mucho esas que duele el bolsillo. Me gusta mucho el decomiso, que pierdan los elementos del delito, pierdan el vehículo en el que cometieron el delito, que pierdan los enseres, que pierdan las cosas que se robaron. Los decomisos, que duele el bolsillo, además de la privación de libertad cuando sea necesario, ¿cierto? Pero no todo es privación de libertad. Creo que a veces la pérdida de lo material también ayuda a inhibir la práctica de delito. Pero creo que es un buen proyecto. Hay mucho robo que se hace con inhibidores y con ayuda tecnológica, de manera que esto va por el camino correcto y prohíbe no solo la comercialización, sino que también la importación, la fabricación, la tenencia. O sea, ir con un dispositivo ya tiene una pena más baja, obviamente, que usarlo en un delito. El porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar, interrumpir, son verbos distintos, ¿cierto? Cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones. Entonces, esto es muy relevante. Ahora, diputado, más allá de que el apoyo fue transversal, quienes plantearon reparos sostuvieron que quizá la norma no está todavía en la letra del todo acotada respecto de instituciones que requieren del uso de estos inhibidores, por ejemplo, en el mundo privado, las entidades bancarias. Allí, ¿faltó por parte del Ejecutivo cierta prolijidad para que no hubiese espacio a cuestionamientos, o se puede ir mejorando esto en el trámite legislativo porque falta el Senado todavía? Falta el Senado, lo planteamos. A mí, por ejemplo, me hizo fuerza, pero y se lo planteé al ministro Monsalve, me parece, en la primera presentación, a propósito de la minería, porque yo tengo la impresión, y lo planteé en la comisión, de que en algunos momentos hay inhibidores de señales para evitar explosiones. Por ejemplo, cuando están todas las cargas de explosivo hechas en una superficie que son muy extensas, entonces entiendo yo inhiben las señales de aparatos telefónicos para que cualquier persona no haya, a través de una comunicación, se me ocurre, digamos, pueda generarse una activación de algún dispositivo electrónico. En fin. Pero me dijeron que no, que habían averiguado eso y que no era necesario hacer esa excepción. Sí, las excepciones se hicieron, bueno, para gendarmería, para los organismos de seguridad, para las posibilidades para las fuerzas de orden público, pero no para el sector privado. Me dicen también que en los hospitales puede haber necesidad de algunos inhibidores precisamente para evitar algún tipo de interrupciones de algún tipo de equipamiento delicado. Pero eso se planteó, pero la información que nos dio el Ejecutivo, que estudió el proyecto a fondo, es que no era necesario. Pero si es necesario perfeccionar, bueno, queda un trámite todavía, y estas inquietudes normalmente las puede ver el Ejecutivo también durante el desarrollo del proyecto o después durante la aplicación. Siempre se puede modificar, perfeccionar. Claro, porque el proyecto también es bastante amplio, no solo habla de importar estos equipos y utilizarlos, sino que también restringe la posibilidad de que en nuestro país se fabriquen. Y eso es un ámbito que, sobre todo en el mundo privado, volvemos al tema del mundo privado, se usa bastante para este tipo de entidades que resguardan sus patrimonios propios, fundamentalmente el movimiento de dinero, el flujo de capitales. Claro, pero yo creo que las objeciones que se hacen, normalmente en el trámite legislativo las contestó la autoridad bastante bien, tanto que el proyecto obtuvo mucho apoyo. Pero creo que obviamente igual se puede perfeccionar si es que es necesario. Pero yo creo que el proyecto está bien planteado, fíjate, creo que es un tema relevante, importante, que puede ayudar sin lugar a dudas a disminuir la comisión de delito importante. Y si hay que hacer algunas excepciones, bueno, habrá que verlo también desde la aplicación práctica, digamos, el proyecto. Y ahora, ya para ir cerrando, diputado, porque nos está pidiendo el tiempo, ¿es parte este proyecto de estas señales que se están justamente tratando de dar por parte del Ejecutivo y del Parlamento a la ciudadanía en orden a este combate a la delincuencia? Porque muchos dicen que quizás iniciativas como estas son demasiado específicas, pero una va sumando con otra. ¿Hay acá una mirada integral o
quizá también se podría efectuar algún cuestionamiento respecto a que se legisla muy en particular, muy en puntos, digamos, precisos y no se aborda la generalidad del problema. A ver, yo creo que se está haciendo un esfuerzo desde todo punto de vista. Esto es una cuestión de orden técnico. En la autoridad técnica fue la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y usted ve que todos los días o frecuentemente van saliendo proyectos muy específicos, pero que la suma de ellos, más los proyectos más genéricos, van generando un escalamiento en la política pública para defendernos del crimen organizado y de la comisión de delitos. Creo que hacía falta una renovación en la legislación en ese sentido, y eso está bien. Yo no tengo un juicio crítico sobre eso, salvo cuando se entra en el populismo penal y se dan señales y vamos a establecer la pena de muerte, en fin, vamos a hacer esto. Generalmente el que comete delito no piensa que lo van a pillar. El aumento de las penas muchas veces no sirve. Lo que sirve es la pena efectiva, los elementos técnicos para inhibir, para ponerle barreras en la comisión de delitos también. Y obviamente sanciones, las sanciones, cárcel efectiva, etcétera. Eso obviamente es muy importante. Y el decomiso, que pierdan los bienes los delincuentes, eso también es muy importante para desincentivar. Pero lo otro que se olvida en esta especie de populismo penal que pone en agenda es que para que haya menos delito también tiene que haber prevención, tiene que haber educación, tiene que partir en la casa, ¿cierto? Porque los niños se transforman en delincuentes. ¿Por qué? Muchas veces está la droga muy cerca, se meten. Es muy fácil que puedan hacer dinero vendiendo droga. Para eso el país tiene que crecer, tiene que desarrollarse económicamente y parte también en la familia, en la educación, en el deporte. Me llama la atención, por ejemplo, que no hayamos duplicado, triplicado el presupuesto de deporte. Lo hablaba el otro día con el ministro Pizarro. Vamos con mucha plata de deporte para hacer que haya menos personas tentadas a entrar en la delincuencia, donde hoy día este crimen organizado parte mucho a través del tráfico, el tráfico de droga, que es un veneno, ¿cierto?, que tenemos que darle la batalla desde la ley, pero también desde la casa, ¿cierto?, desde lo más básico, desde el vecindario, desde el ejemplo que deben dar los adultos, los políticos, en fin. Había políticos que promovían la marihuana, en fin, y otras cosas. Y obviamente eso es complejo, porque si no se entrega inteligentemente puede transformarse en una apertura para el consumo y bueno, frente a cada consumo de una droga ilícita hay un tráfico ilícito. Bueno, abordar el tema de la delincuencia desde la integralidad es parte justamente de las tareas que el Estado tiene pendiente y que seguramente vamos a ver aquí en este mismo Congreso Nacional en el transcurso de los próximos meses. Diputado Jaime Mulet, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros. Yo le agradezco mucho a ustedes por este tema tan importante. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.